Hola amigas y amigos Cracks. Te diré la diferencia entre un hincha y un fanático. Son términos que se utilizan indistintamente, pero aconsejo tener mucho cuidado no solo con las palabras, sino directamente con las personas. Un hincha es una persona que va a ver un espectáculo, que alienta a su equipo, que puede compartirlo con amigos y familia, sabe que a veces se gana o se pierde, pero que al otro día puede ir a trabajar, que la vida sigue después de un partido, que más allá de una cargada con respeto, pueden tener amigos que pertenezcan a otros equipos y que puede discutir de fútbol. En las discusiones no hay ganadores ni perdedores, sino opiniones, donde lo importante es la persona, no a quien sigue. Luego tenemos a los fanáticos. Aclaremos que fanático se puede ser al fútbol, a la música, a una religión, a un partido político, etc. Bien, ¿qué es un fanático? Es una persona que ha perdido el control de su voluntad en función de algo. Es una forma de perderse a sí mismo en función de un grupo. El fanático intenta escapar, no resolver sus miedos individuales a través de la masificación, donde logra una pseudo-identidad grupal, perdiendo su individualidad y autenticidad. Sus características son las siguientes. Son personas con un gran miedo a la soledad. En ese grupo con la hinchada, estando con otras personas en medio del ruido, compartiendo ideales, intenta escapar, o más bien diría esconder su miedo a sentirse solo. Se va a sentir protegido, ya que el pertenecer a ese grupo le da seguridad contra lo externo. Seguridad que en verdad es falsa, ya que en la vida el hecho de que una persona no piense como uno no significa que esté contra uno. De alguna manera consigue una identidad falsa, ya que su propio yo se pierde, se fusiona con el grupo. No son sus gustos, sus deseos, sus ideales, sino los del grupo, o tal vez sería mejor decir los ideales del líder. Por lo cual un fanático no tiene claro quién es, sino que cree ser lo que el otro es. Al hacerlo se siente bien, ya que es parte de algo. Esto conlleva a que su autoestima esté proyectada en el grupo, es decir, los éxitos o los fracasos de su equipo son personales, son de él o ella. Si su equipo gana, él ganó. Si su equipo pierde, él perdió. Los fanáticos superan o más bien esconden, tapan sus miedos existenciales, que todos tenemos, porque la vida no nos da certeza sino incertidumbre, y la única certeza es la muerte. Sin embargo, aquí los fanáticos no dudan, son dogmáticos, absolutistas, y la única verdad es la de ellos. El ser dogmático implica que aunque haya evidencia de que algo no es como se piensa, no cambian de parecer, son absolutistas. Las cosas son a su manera y no hay otra. Y en esta manera de pensar y de comportarse, ven al contrario al oponente como un adversario, el cual puede y debe ser atacado, o sea, ser destruido. Pueden llegar a matar por estos ideales o creencias. Por eso es muy peligroso discutir con un fanático. Discutir con un fanático implica cuestionar sus ideales, su yo, por ende su persona, por lo cual discutir con estas personas es discutir su identidad, su autoestima, y nadie quiere que le toquen su autoestima, y menos darse cuenta que no sabe quién es. Son personas que dejan sus deseos, sus sueños, su familia, su trabajo, todo por los deseos del líder. El líder da certezas y les evita las incertidumbres, cuando las incertidumbres nos permiten conocernos, crecer, cambiar de parecer, saber quién soy y qué quiero. Para evitar perderse, aunque ya lo está, es que tiene un pensamiento dogmático, absolutista, y es falto de autocrítica. La única verdad es la suya, así que mucho ojo con eso. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale dislike. No olvides aplastar el círculo que aparece a tu derecha. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas estos videos interesantes de psicología. En la izquierda te dejo un video que te puede interesar. Hasta la próxima, Psicocracks.